Estamos en el tema de cristianos en el lugar de trabajo. ¿Se acuerdan qué es lo que vimos la semana pasada que nos compartió eso? Esta no es pregunta de examen, pero ¿qué es lo que vimos? ¿Se acuerdan? Había un tema. La pirámide. Ándale, exactamente, es muy buena referencia. Tú vas hasta el final de la pirámide, primero va Dios, luego va nosotros y luego tú, que tú no eres relevante, tú no eres importante, y que entre pues más bien no estés o más busques a Dios, pues tus necesidades no van a ser tan egoístas. Ok, muy bien, eso es parte de lo que vimos. El tema principal era cómo poder encontrar un trabajo, ya sea de buscar el trabajo, que en este caso tú lo vas a hacer, o si sabemos si vamos a permanecer en ese trabajo. Y eso nos dio algunas directrices de cómo establecer nuestras prioridades. Mencionó ese triángulo, ¿no? Bueno, hoy es la penúltima clase. La siguiente semana sería la última clase de este tema. Ya después vamos a ver qué hacemos. ¿Eh? Sí, pues ya es lo que he dicho a mi esposa, pero ya bueno, ya después les diremos. Es la penúltima. Pero si se dan cuenta, el tema presupone una especie diferente de personas. No cualquier personas que están en el trabajo, sino que son cristianos. El tema presupone que nosotros que estas personas tienen nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevas inclinaciones, nuevas luchas, una nueva naturaleza, cristianos, unas nuevas criaturas. Así que como hemos visto, todo lo que que nos ha compartido nuestro hermano Ciro, que nos compartió Ezio Gama, que les he compartido yo, nos lleva a que nos recuerde que una y otra vez que tenemos un nuevo jefe. Esa es la presuposición, y que es misericordioso, bondadoso y justo. Pero que si no tienes esa nueva naturaleza, y esto yo debo de hacer siempre esa advertencia, si no tenemos esa nueva naturaleza, no podremos vivir a la altura de lo que hemos visto. Tenemos que examinar nuestras vidas si somos creyentes, si somos cristianos, si tenemos ese deseo y esa capacidad. Y el día de hoy, el tema que vamos a ver, yo pensaba que este era el todo de la clase. Yo pensé que, cristianos en el lugar de trabajo, ya sé de qué vamos a hablar. Seguramente es acerca del evangelismo, cómo compartir el evangelio. Yo pensé que era el todo de la clase. Y conforme fue avanzando en las clases, no sé si tú lo notaste, pero hablamos un montón de cosas que yo ni siquiera tenía o había pensado. Así que es la clase que nos toca el día de hoy, el evangelismo, cómo compartir nuestra fe, cómo compartir a Cristo a nuestros compañeros de trabajo. Hoy tocaremos este tema muy, muy importante. Y precisamente una de las razones por la que tú hoy estás con vida, ¿por qué crees que estás todavía con vida? Para evangelizar. Decía John MacArthur, tú no estás en la tierra para ser más santo como Cristo, porque si Dios quiere te puede llevar y serás glorificado, ya serás como Cristo. Tú no estás aquí en la tierra para experimentar el amor de Dios, no porque tú ya podías ir al cielo y experimentar plenamente el amor de Dios. Pero una de las cosas que no vamos a hacer en el cielo es evangelizar. Si estamos aquí en la tierra, una de nuestras misiones principales es el evangelismo. Recordemos qué es lo que dice Marcos 16:15. Y les dijo, id, ¿a quién les dijo? A los cristianos. Bienvenida, Mariana. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta es la gran omisión o la gran comisión. Ok. Si eres como yo, debemos ser honestos y decir que verdaderamente hay partes de nuestro evangelismo que debemos de fortalecer. Que esta área de esta comisión debemos fortalecer. Y debemos arrepentirnos por no esforzarnos y por no hacerlo como Dios, Jesús, nos dice que lo hagamos. Unas preguntas escudriñadoras. Levanta la mano si alguna vez has compartido el evangelio a un compañero de trabajo. A ver, levanten la mano. Yo he compartido alguna vez. ¿Ok? ¿Por qué debo levantar las manos? Porque esto es escudriñador. Somos pecadores que necesitamos arrepentirnos de cosas. Ya algunos levantaban la mano. Bresita, mira, Bresita levantó las manos. Ok. ¿Usted trabaja, hermano? Ok. Sí, por ejemplo, mi esposa, que ahorita no trabaja, pero ella está trabajando con Bresita. Ajá.
Debe compartir el evangelio con Bresita. Entonces, todos estamos en un entorno donde podemos compartir el evangelio en diferentes situaciones. Ok, ya han compartido. Otra, vi que algunos levantaron la mano y otros no. Levanta la mano si alguna vez has tenido la oportunidad de compartir el evangelio, la oportunidad, y no lo hiciste. ¿One? No te veo que levantes la... ¿Sí? ¿Sí has tenido la oportunidad de compartir el evangelio y no lo hiciste? Bueno, yo sí lo he tenido. Ok, la siguiente. Levanta la mano si has tenido la oportunidad de ver a alguien a quien tú has compartido el evangelio a venir a la fe salvadora. Yo aquí no levanto la mano. Qué bueno, sí, yo no he visto. Yo no he visto. Ok, de que cuando compartes el evangelio, esta persona que compartiste llegó a la fe y al arrepentimiento y es un discípulo, es un creyente y todo eso, ya avanzado. Yo quizás no lo he visto tanto, o sea, yo no tuve el inicio, pero quizás he visto a otros que les he ayudado en algún sentido, ¿no? Pero desde principio a fin, yo al menos no. Ajá, ajá. No. Y son cosas de las que debemos arrepentirnos porque el texto que vimos es para ser discípulos. Ajá, debemos de predicar el evangelio para ser discípulos, no solamente para dejarlos ahí, sino para que sean seguidores de Cristo. Qué bueno que algunos de ustedes han experimentado esto. Y para los que no, estas son algunas cosas que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedirle a Dios, ayúdame Dios para poder ser partícipe de esto. Y quizás aquí en la tierra no lo sepamos, pero cuando estemos en el cielo, Dios va a decir, mira, a estas personas a que tú le hablaste y que tú ni siquiera viste y que te moriste, ahora está aquí, ¿no? Y será glorioso. Uh-huh. Yo cuando trabajaba, pues fui la primera que me convertí. Y yo terrible, todo el mundo me atacaba, ¿no? Pero eso me servía para mantenerme firme. Yo decía, no, tengo que dar testimonio de que realmente Cristo es verdad. Y entonces me paré firme y les empezaba a hablar y cualquier cosa les empezaba. Mira, bueno, mientras los fueron cayendo. Gloria a Dios, qué buena hermana. Ajá, ya jubilado y todo. ¿Sí, hermano? En realidad nos enfrentamos a una tarea complicada. No es tan simple nada más así como que esta parte del evangelio y la otra persona, el matemático, va a responder positivamente. Es tremendamente difícil. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a un enemigo muy poderoso. El enemigo está pues más bien está tan fuerte, digamos, a nuestra que la gente, aun cuando como que quiere, luego al ratito se le bajan los ganas. Es decir, ganas de todas maneras. Ahora sí dijera la palabra, el príncipe de este mundo. Precisamente, al ser esta tarea imposible, de hecho, la tarea es imposible, pero Dios no nos pide que hagamos esa tarea. ¿Se dan cuenta? Porque Jesús dice, vayan, es posible hacerlo, es posible evangelizar, es posible discipular, pero ustedes no van a poder cambiarlos, ustedes no van a poder salvarlos, pero ustedes pueden hacer esto. Entonces, si somos honestos, hermanos, como decía el hermano y la hermana por sus comentarios, hay áreas en nuestras vidas de diferentes formas que hemos omitido esta tarea. De hecho, bueno, a mí me ha pasado, yo he hablado pocas veces de evangelio desde que me convertí, y sé que está mal, pero las veces que lo he hecho ha sido catastrófico. O sea, hoy vamos a ver algo de eso. Pero me evalúo a mí misma, no digo que yo, o sea, vaya a ser, yo soy el por qué ellos no reaccionan, pero he caído en cuenta que probablemente yo no sea una buena maestra a quien seguir. O sea, yo les puedo hablar de la palabra a alguien, pero por ejemplo, si ven que mi vida es un caos, si ven que, no sé, tengo un mal carácter o qué sé yo, obviamente no anhelarán una transformación a través de Cristo. Y pues eso me hace más bien evaluarme a mí misma de cómo está tu vida. Sí, porque cómo estoy congruencia. el cristianismo
O sea, te hablo de salvación, te hablo de que hay un Salvador, te hablo de Cristo, te hablo de todo eso, pero resulta que pues tú no anhelas eso porque tu vida está mejor que la mía, aparentemente, ¿no? Y creo que desde ahí es el problema. No digo que esto sea una razón porque Dios hace la obra y es Dios quien se lleva la gloria, pero tiene que haber una congruencia entre lo que dices y lo que haces, y muchas veces, hoy en día, eso es por lo cual se te ataca. ¿Qué dices y qué haces? Totalmente. Y hoy vamos a tocar, ahorita el texto que sigue, menciona algo de lo que tú acabas de decir. ¿Sí, hermana? Yo me considero una amante de la palabra porque entonces te veo leyendo a las personas de las cuales están en el camino. Gracias a Dios. O sea, Dios lo ha hecho para mí, a pesar de que no ha sido difícil individual, pero Dios Hoy vamos a ver algunas cosas que necesitamos considerar y reevaluarnos. De hecho, por ejemplo, Isaías fue comisionado por Dios a una nación que Dios dijo, no te van a escuchar, no te van a oír, pero tú ve y diles. Quizás Isaías no tuvo ningún fruto y murió así, porque es lo que dice la Biblia, ¿no? Que no le iban a escuchar. Pero nuestra labor no es buscar los frutos, lo vamos a ver, sino es ser fieles. Entonces, si reconocemos, no hemos sido diligentes en esto. Para los que llegaban apenas, que son 3, vamos a rifar 3 libros y vamos a hacer unas preguntas. Y entonces, para que vayan ahí pensando las preguntas, ¿no? Ok. Y lo maravilloso de, a pesar de todo esto, que podamos sentir una carga de esto, no lo he hecho como es correcto. La salvación no es por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Y podemos arrepentirnos y podemos levantarnos y entonces esforzarnos. Pero mira entonces cómo Pablo habla en primer lugar de nuestra posición con Dios en 2 Corintios 5:17. ¿Alguien puede dar lectura? Ajá, ese que está ahí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros, con algunos, con los creyentes? Nueva criatura. Somos una nueva creación. Dios hizo todas las cosas necesarias para, como en el Génesis, como decía Gloria, mandó su palabra, hizo que la luz resplandeciera y empezó a crear todas las cosas para crear una nueva creación. Eso es lo que hizo Dios en Cristo Jesús. Y eso es un hecho asombroso. Y Pablo dice, son nuevos en Cristo Jesús. Son nuevas criaturas. Pero esa nueva criatura que ha sido creada por Dios, algo de lo que decía ahorita Osbe, miren lo que continúa Pablo en los versículos que siguen. ¿Qué dice ese texto? 2 Corintios 5, 19 al 20. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Conforme a ese texto, a esas nuevas criaturas, ¿qué les encargó Dios? La reconciliación. Su palabra, exactamente, la palabra de reconciliación, su palabra. Para poder Dios encargarnos esa palabra, primero tenemos que haber sido nuevas criaturas. Esta nueva criatura, que es según el versículo 20, ¿qué es lo que es esta nueva criatura? Un embajador. Somos embajadores de Cristo. Y piensa entonces esto, como cristianos, como creyentes, si tú eres un creyente, un discípulo de Cristo Jesús, Dios nos ha acreditado, nos ha dado todas las credenciales para decir Dios de nosotros, ustedes son mis embajadores. Alguno podría decir, oye, pero es que yo nunca me capacité en el evangelismo, nunca tomé un curso de discipulado, pero desde la perspectiva de Dios, esas nuevas criaturas están acreditadas por Dios de que ya son embajadores. Y Dios nos ve a todos como sus embajadores. Dios primero, esa es la buena noticia del Evangelio. Dios primero dice lo que somos para después decirnos, en virtud de que ustedes son la luz del mundo, en virtud de que ustedes son la sal del mundo, en virtud de que ustedes son los embajadores míos, háganlo. Sean la luz, sean la sal, sean embajadores. Ustedes no pueden ser embajadores, ni sal, ni luz, si primeramente yo no declaro lo que son ustedes.
Esa es la buena noticia. Dios declara lo que somos para poder vivir lo que ya somos. ¿Y qué es lo que somos conforme a ese texto? Es un embajador. Así que voltea al que tienes junto y dile, eres un embajador, hermano. O sea, me siento ahora así como charismatication. Y tú respóndele, ¿qué es un embajador? ¿Qué es un embajador, hermanos? Un representante. ¿Un representante? ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? Pues él representa una nación. Representa una nación, en este caso podemos ponerlo como un reino, un territorio. Exacto, Ezequiel y Apocalipsis es el mismo, el paralelismo. Exactamente, representa lo que su rey es. Y en este contexto de este texto, ahora también a esos embajadores les está encomendado un mensaje para transmitir. Ahora, y ya que somos embajadores, que Dios dice eso, ¿de qué hora a qué hora del día tenemos que hacerlo? Todos los días. ¿Incluido dónde? En el lugar de trabajo, que es nuestro tema. Recordemos algo importante que nos va a decir este personaje interesante. Este es Homero, un trabajador, y dice, ¿cuál es el principal propósito de nuestro trabajo? ¿Cuál es el principal propósito? ¿Principal? Exactamente. Glorificar a Dios y vivir para su gloria, mostrar su bondad, su gracia, su justicia y amor, porque para mí vivir es Cristo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor, para su gloria. Y la expresión, una de las expresiones más gloriosas de glorificar a Dios es compartir su mensaje, ser fieles embajadores, ser fieles anunciadores de Dios. Esa es parte de lo que a Dios glorifica, lo que lleva su gloria a las naciones, su evangelio. Ahora, ante todo esto, ya que vimos que es una necesidad compartir el evangelio, la pregunta es, ¿cómo entonces podemos nosotros evangelizar fielmente a nuestros compañeros de trabajo? O en tu contexto, cualquier tipo de persona. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Ok? Es lo que vamos a ver. Es lo que vamos a ver un poquito. Esa parte, pero vamos a ver un poco más. Para ver, ese es el mapa más o menos que vamos a estar viendo el día de hoy. Esos 3 puntos. Vamos a definir algunos términos. Vamos a ver algunos obstáculos y barreras que han impedido que nosotros evangelicemos a las personas. Y al final vamos a ver algunas herramientas y hábitos de un evangelista, un embajador. Porque tú y yo somos embajadores de parte de Dios, como si Dios rogara a través de nosotros. Esa es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí sí que veamos algunos términos. Primero, ¿qué es el evangelismo? Anunciar las buenas nuevas. Ajá. ¿Algo más? ¿Sí? Que somos pecadores, ¿ok? Ajá. Ok. Ahorita vamos a clarificar esa parte. Evangelismo. Evangelismo simplemente es compartir el evangelio. Es la acción de compartir el evangelio. Un evangelista es aquel que comparte el evangelio. Ahora, para empezar a desenrollar todo esto, vamos a ver primeramente qué no es evangelismo. Si el evangelismo es la acción de compartir el evangelio, podemos también saber qué no es el evangelismo. Posiblemente tú has sido parte de alguna de estas tareas. ¿Qué no es ser evangelista? ¿Qué no es el evangelismo? Lo primero no es imponer nuestras creencias. Uno que está evangelizando no tiene como su tarea el obligar a las personas a que crean en algo que ellos no quieren creer. No estamos diciendo a las personas, es que repite esta oración, pero es que yo no quiero hacerlo. No, pero repítelo y vas a ser salvo. Esa es una de las experiencias que Villa nos compartía, bueno, el pastor Ricardo, que en lo que le enseñaron le dijeron, es que solamente con que repitan la oración es suficiente para ser salvo. Y él les obligaba a las personas solamente a repetirlas, aún sin ellos haber entendido. Nosotros no estamos llamados a imponer nuestras creencias, sino a proclamar un mensaje. De hecho, esta ilustración que ven aquí es algo que se conocía como en el tiempo de la Santa Inquisición, en donde la gente imponía las creencias sobre los demás. Si tú no crees los dogmas que la iglesia cree, tú vas a morir. Tienes que renunciar a tu forma pecaminosa de vivir o a esa herejía, porque si no vas a morir. Están obligando. Eso no es evangelismo.
Tú no puedes llegar con una persona a imponer algo y a obligarlos a algo que ellos no quieren hacer. Ok, otra cosa que no es evangelismo. No es, ¿qué? Compartir tu testimonio. El evangelismo no es compartir tu testimonio. Pero déjame opinar. Ajá. Yo cuando me convertí al Señor, no sabía cómo evangelizar, ¿no? Pero me nació un deseo ferviente en mi corazón de decir, Cristo es poderoso y yo debo predicarlo a los que no me conocen, porque mucha gente está en problemas, o sea, conocía yo problemas de matrimonio, de muchas personas, y me iba yo a las casas. Y yo les hablaba con mi testimonio, o sea, yo les decía, mira, yo estaba sufriendo terriblemente y alguien me habló de que Cristo era poderoso para sacarme adelante, para cambiar mi vida. No conocía yo tantos conceptos ni nada, pero yo con mi testimonio y hacíamos una oración, invitaba a la gente a la iglesia, y la gente se convertía. O sea, es como una decisión de uno, ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo es posible que tanto tiempo, tanta gente pasó con la Biblia debajo de la axila y nunca me dijo, o sea, así realmente, y nunca me dijeron que había una gran verdad, que había un Dios poderoso? Yo quiero compartir, yo quiero proclamar eso. Y no sabía yo, pero yo les decía, mira, y mis problemas están ahí, o sea, pero yo tengo fe, Dios me ha puesto algo en mi corazón. Esa era compartir, no era compartir el evangelio, porque yo compartía mi testimonio. Exactamente, pues eso, hermana, eso aunque es bueno, Pablo lo hizo en muchas ocasiones, pero eso no es compartir el evangelio. Pero tengo una pregunta. Ajá. La primera afirmación que uno debe hacerle a alguien es, ¿Dios te ama o Dios está irado contigo? Podemos ver el testimonio de, por ejemplo, la predicación de Pedro, y vamos a Jesús. Las primeras palabras de Jesús en Marcos capítulo 1 dice, el reino se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, lo primero que debe de salir de nuestros labios es el evangelio, las malas noticias, para que a la luz de esas malas noticias ellos puedan entender el amor impresionante de Cristo Jesús Pero esto en la es, cruz. tú eres pecador. Claro. O Ujú. sea, esa es la primera tesis. O sea, Por supuesto. lo que estamos hablando es la reconciliación. O sea, Exactamente. estamos separados. Estás enemistado con Dios, necesitas ser reconciliado. Es que, Exacto. ajá, o sea, esa pregunta, o sea, tengo cuando uno le quiere compartir a alguien, como que, ¿cómo llegar y decirle, mira, pues tú estás separado de Dios y es una verdad, o sea, y Dios está irado contigo, pero pues hablaba el otro día con un amigo que igual conoce y dice, no, es que Dios nos ama. Él como que tiene esa perspectiva, no, mira, Dios nos ama más de lo que, porque me citó Juan, ¿no? Y Dios al mundo amó, que de tal manera, y no me acuerdo de otros textos, y pues sí es cierto, ajá, sí es cierto, pero digamos que esa no debe ser la primer cosa que deberíamos decirle. Si somos bíblicos, Ajá. el testimonio apostólico, el testimonio de Jesús, todo tiene que ver con una confrontación a la realidad de ese pecador ante la luz de la santidad de Dios. Ese pecador tiene que caer postrado al saber que está en las manos de un Dios airado. ¿Por qué? Porque en la medida que eso suceda, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Enviar el Espíritu para convencerlos de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Dónde está el amor de Dios? Ahí. Si nosotros no vamos por el mismo camino que el Espíritu Santo hace, estamos creando nuestro camino, diciendo que es mejor mi camino que lo que el Espíritu Santo va a hacer. Nosotros tenemos que ir en congruencia con lo que el Espíritu Santo hace en el mundo, convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Ajá. Entonces, el compartir el Evangelio, el compartir tu testimonio, aunque es bueno, pero no es el hacer evangelismo. Ajá. Pero es justo en la lectura de la palabra, porque hay me recuerdo este ejemplo de lo que comentas con el que un comentario en el lugar donde estábamos, ahorita llevando proverbios, y llegó a hacer el comentario de que Diosito se ponía triste porque lo merecía, ¿no? Entonces ya hay que poner que ver, no, o sea, y estaba yo leyendo con mis sobrinos, ya con esa manera.
Entonces, ya Antonella y Marcos saben, no. A ver, dile bien, explícale a tu primo que cómo Dios habla, que tiende la mano, ¿no? Y que nos escucha, pero después que dice, yo me burlaré así, como tú despreciaste la sabiduría. Entonces, ahí no dice que se está poniendo triste, ¿no? Entonces, aunque el concepto de burlar de Dios, ¿no? Porque cuando mis hijos lo leyeron, se sorprendieron, y o sea, Dios se burla cuando, o sea, pero no era el esquema del lenguaje que Sí, sí, sí. burla, sino es un sentido de que hay un Dios justamente con un concepto más alto en el sentido de la sanción, ¿no? De la santidad, de la justicia. O sea, ya tú, o sea, tienes que comprenderlo, ¿no? Porque ahí justo está el tema del arrepentimiento, de la confrontación real del pecado. Exactamente. ¿No? Vas a estar llorando y después y a lo mejor ni te oyes, ¿no? Que después vemos la gracia que siempre va a estar ahí, pero deja ese lapso de que pues, te va a costar. Exacto, entonces, a la luz de lo que acabamos de comentar y algunos textos, lo primero que debemos de predicar, bueno, esto lo vamos a ver. El chiste es este, que no es evangelismo el compartir el testimonio personal, no es evangelismo. Ajá. Lo siguiente no es evangelismo el realizar obras de acción social. No porque vayamos a participar de marchas en contra de la ideología de género, no estamos evangelizando ahí. ¿Por qué? Porque no estamos compartiendo lo que vamos a ver después. Llevar ropa, llevar comida a las personas pobres y necesitadas. Todo lo que tú pienses de labores sociales no es evangelismo. Son buenas y hay que hacerlas, pero eso no es evangelismo. El evangelismo, recuerden qué es lo que era, compartir el evangelio. Esas obras que hacemos no es compartir el evangelio. Son buenas. ¿Qué más? Estamos aclarando estos términos porque para no tener esa idea equivocada acerca de lo que es el evangelismo. En alguna ocasión nosotros vamos a ir a los hospitales y vamos a llevar comida, pero vamos a ir con la tarea de hacer evangelismo. Lo vamos a ver después. Lo siguiente es, bueno, en mi caso esto yo lo sufría mucho. No es practicar apologética. ¿Quién sabe qué es apologética? La defensa de la fe. Yo a veces me pasaba con las personas simplemente argumentando y argumentando y argumentando. No, es que mira, Dios es real, Dios existe. Y todo eso es bueno. Pero al final solamente lo que estabas tratando de hacer es encajonar a esa persona para decirle, ¡ja! Te gané. Mis argumentos son mejores. Jaque mate. Hay un autor que dice lo siguiente, que me gustó la frase. No puedes enviar de un jaque mate a nadie al cielo. Nadie va a ir al cielo solamente porque tú hayas ganado la discusión, porque tus argumentos son mejores, y son mejores obviamente el cristianismo. Por eso, Siempre. Todo, por todos lados. Todo. Tú lo puedes convertir en deísta. Nada más en un deísta. Un teísta, ajá, sí. Alguien que cree que hay una fuerza superior que creó el universo, pero no lo vas a hacer salvo. O sea, no vas a predicarle eso. Así que... A mí una vez me pasó que me malinterpretó, creo yo, un testigo de Jehová, porque le empecé a hablar acerca de ciertos tipos ¿Eh? Sí. Ah, bueno. Y miren, por ejemplo, la apologética, esto y esto, son muy buenas en su momento, en su tiempo, pero no es evangelismo. Entonces, ese es el principio que estamos viendo. Estamos aclarando términos. ¿Qué es el evangelismo? Compartir el evangelio. ¿Qué no es el evangelismo? Todo esto y algunas otras cosas más. Ahora, ya que el evangelismo es compartir el evangelio, entonces, ¿qué es el evangelio? Hay dos personas que me digan qué es el evangelio con sus palabras. El evangelio es el hecho de que todos somos pecadores, todos heredamos la naturaleza caída de Adán y Eva, por lo tanto todos estamos contaminados y esta contaminación nos lleva a una separación con Dios, el cual solo hay un mediador, este fue Jesús, es el único camino, la única verdad, es el único método que Dios le dio a la humanidad para poder reconciliarse con Dios. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? En 5 palabras. Es la
la salvación. Es la doctrina de la salvación. Ok, ajá. Alguien, bueno, nada más dos personas. Voy a ponerles como un pequeño, algo también parafraseando de muchas otras cosas. Lo principio, el evangelio en sí mismo es un anuncio gozoso, es una buena noticia, es la proclamación de manera gozosa de Dios hacia el pecador para salvación de pecados y la reconciliación con Él a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y lo que demanda esas buenas noticias es, no tienes que hacer nada, esta salvación es gratuita, alguien más lo hizo por ti, arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo Jesús para salvación y serás salvo. Esa es la buena noticia. Tú no puedes hacer nada por ti mismo, tú estás condenado, pero Dios hizo algo por ti. Esa es la buena noticia. Ajá. Wow, es impresionante porque ahorita, o sea, yo desde que estoy aquí en este trabajo he avanzado mucho en estos procesos, por lo que voy a tener a los domingos. Y algo que entendí que estoy práctica, ya poniendo como un poquito más en práctica, digo, tengo otras experiencias en mi laboral, pero me llama la atención por el tema de mi hija, ¿no? De que ha llegado momentos de rebeldía que de repente los tiene eventualmente disparados. Y a tal le tuve que llamar la atención aquel día que se portó muy rebelde, que le tuve que decir, ¿sabes qué? Mira, tú tienes una línea genética de pecado grande y grave en las mujeres. Grande y grave. Y ya le he mencionado cuáles y cómo terminaron en ese linaje las consecuencias. Y hay muchas cosas muy tristes, ¿no? Y le dije, mira, le digo, el Señor nos está dando una oportunidad a mí para restaurar y a ti, porque tú eres la siguiente generación de poder enmendar eso, porque ahorita desde niña estás comprendiendo eso. Ahora le digo, vas a lidiar con este pecado que es el rebeldía, que está relacionado con la rebeldía y otras cosas que estamos viendo en la línea genética, ¿no? Como que del árbol genealógico hay pecados más fuertes que trae y los que otros. Pero aquí viene la confrontación cuando, y le dije, ¿sabes qué? Le digo, te va a traer muerte en tu ciudad. Pero me llamó la atención porque a algo lo único que le dije, mira, como ya entendí, impresionante el cambio, es que Antonella tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte de qué traes y qué estás tomando de tu entorno que te está haciendo esa conducta para apreciar y comportarse de esa manera. Porque tienes grandes bendiciones. La más grande es conocer el Evangelio. Entonces Antonella se quedó así muy sorprendida y empezó ella sola a orar. Yo lo único que le digo, lo único que te puedo decir es que te encierres, tú sabes a qué hora, dobles rodillas y hables con Dios y le digas, Señor, yo soy esto, y esto soy, y esto soy. Y entre eso, pues el enojo con el hermano, ¿no? Porque viene el celo, porque comparto el juguete. Entonces, ahorita que veo ese contexto, digo, bueno, pues sí, estoy evangelizando a mis hijos, ¿no? Exacto, esa es tu primera misión. Entonces, a la luz de lo que dijo Mariana, si nos damos cuenta, hay que decirle a las personas, esto es lo que tú eres y esto te va a llevar a la condenación y estás bajo el juicio de Dios, pero mira, estas son las buenas noticias, para esto vino Cristo Jesús, para deshacer las obras del diablo y darte la vida que agrada y glorifica a Dios. Esas son buenas noticias. Entonces, alguna forma para poder conceptualizarlo, es verlo con estos temas. El Evangelio se trata de quién es Dios, el Evangelio se trata de lo que es el hombre, el Evangelio se trata de quién es Cristo Jesús, y el Evangelio se trata de lo que la respuesta hace el hombre ante la revelación de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, y de hecho, estos libros, hoy no vamos a tocar cómo los puntos del Evangelio, pero estos libros que están aquí, que van a ser para aquellos que se los ganen, nos dicen y nos dan alguna guía de cómo poder testificar fielmente. De hecho se llama testificar. Algunos quizás lo tengan, otros no, pero es muy, muy bueno, está muy sencillo y es bajo esas premisas más o menos. Ok, ese es el Evangelio. Ya vimos qué es evangelizar, qué no es evangelizar, qué es el Evangelio. Así que vamos a seguir preguntándonos cómo evangelizar fielmente. Vamos a ver los obstáculos a los que nos enfrentamos para poder evangelizar. ¿Cuáles son algunas razones por las que no hacemos evangelismo en el lugar de trabajo, en nuestra casa, en nuestra familia? ¿Cuáles son algunas de las razones por las que no hacemos? ¿Qué nos paraliza? ¿Cuáles son las barreras que nos enfrentamos? Pues en el trabajo a veces los jefes que supervisan mucho, o sea, que se vuelven tiranos. Por ejemplo, yo tenía
un director que su esposa era tremenda y cuando veía que yo, porque alguna compañera llegaba con un problema y por alguna razón me decía, vengo, fíjate que tengo este problema. Yo al principio yo les ofrecía, puedo orar por ti, vamos a hacer una oración. Era con lo primero que yo entraba con ellos. Y ya, yo tenía un rinconcito donde oraba, pero se dieron cuenta y ya me empezaban a vigilar. Y si yo les estaba evangelizando, llegaba el director y me decía, no le preocupes. No, o sea, no descuidaba, yo trataba yo de no descuidar mi hora de trabajo, porque tenía yo que cumplir, ¿no? Pero él decía, al principio se oponía mucho, pero después poco a poco pues se dio relajando. Yo cuando alguien me deja muy clara su postura ante Dios, cuando alguien me dice, yo soy ateo, Ok. ya para mí es como, Ok. Vamos a ver algunas razones, añadiendo lo que acaban de decir, algunas de ellas me la mencionaron. ¿Alguien vio la película de, ¿cómo se llama? Intensamente, ¿no? ¿No vio Intensamente? Bueno, está ahí un muñequito que se llama, que es la del miedo, ¿no? La primera razón por la cual no evangelizamos es porque tenemos miedo al hombre. En el lugar de trabajo estamos hablando. Tenemos miedo de perder nuestra reputación, de que nos llamen loco, de que nos hagan burla, de qué van a pensar de mí, van a creer que yo estoy en contra de los homosexuales, que los odio, que yo estoy en contra del matrimonio homosexual y mi jefe está casado con otra persona, me va a despedir, no quiero perder mi trabajo, tengo una esposa, tengo 50 hijos que mantener, ese es el único trabajo que tengo, ya tengo 60 años y ¿de qué voy a trabajar? No, yo no puedo hablar del evangelio, que recordemos que hablar del evangelio, aunque es bueno orar, aunque es bueno hablar del testimonio, pero el evangelio es decirle a la persona, tú tienes un problema con Dios, y si no te arrepientes irás al infierno, en tus pecados pereceréis, pero mira, esta es la buena noticia de Dios. Ese es el evangelio. Entonces, una de las razones es de que tenemos miedo al hombre. Otra razón es de que estamos demasiado ocupados. Estamos tan absortos en nuestro trabajo y tan ocupados y tantas labores y tantas cosas que no tenemos tiempo de pensar en la eternidad de los demás. Estamos tan agobiados, tan afanados con lo que estamos haciendo, que en ningún sentido estamos siendo intencionales de buscar que los demás conozcan cuál es la realidad de su eternidad. Esa es otra razón por la cual nos paralizamos y no hacemos la labor de evangelista. Otra más, queremos en nuestro trabajo tener una conducta adecuada. No queremos ser aquellos que nos llamen, es que siempre que llega se torna un ambiente hostil, siempre empieza a hablar de su religión. Queremos ser como ese departamento de recursos humanos que quiere tener todo el ambiente laboral agradable, cómodo, accesible, donde nadie sufra ningún desprecio, ningún daño. Queremos ser adecuados. Y en eso nos paralizamos. Yo no quiero que la gente piense inapropiadamente de mí, que se ofendan, y entonces nos paralizamos, porque queremos tener una conducta adecuada ante los demás. Otra cosa que nos paraliza a muchos es de que pensamos y sentimos y creemos que no estamos lo suficientemente preparados para poder compartir el evangelio. Y entonces, ¿eso qué es lo que produce? Simplemente nos paraliza. Es que pienso que ¿qué pasa si me preguntan esto y esto y esto? ¿Qué pasa si no sé responder? ¿Qué pasa si la respuesta que digo no es del todo correcta? Y entonces, ¿qué es lo que hace esto? Simplemente nos deja paralizados, estáticos, y no hacemos la labor que Dios nos dice que ya somos, embajadores. No estamos preparados. Lo siguiente es, no conocemos a personas. Estamos hablando del lugar de trabajo. Yo no conozco a tal persona. ¿Cómo le voy a hablar a tal persona si ni siquiera me conoce, ni siquiera sabe quién soy yo? Y entonces evitamos mejor no hablarle porque no conocemos a las personas. Otra razón más, que lo decía Osbe, es que en realidad el evangelio en ciertas cosas resulta desalentador. No vemos el fruto que esperamos. La gente en vez de eso se burla de nosotros, se aleja de nosotros, nos toma loco y simplemente no vemos que haya un cambio. Y una vez y otra vez estamos hablando y vemos que eso no sucede nada, sino que a lo contrario se empiezan a burlar de nosotros. Y entonces esto tiende a paralizarnos otra vez y dejemos de decir, yo ya no voy a hablar.
porque esto no tiene sentido, lo que decía Osbe. Inmediatamente me sacan las credenciales de que es ateo, así que ya no tiene sentido hablar con la gente así, ¿no? Esas son algunas de las cosas que nos hace paralizarnos en el lugar de trabajo. Ante todas estas dificultades, ¿qué es lo que tenemos que hacer como creyentes, como embajadores? Tenemos que desarrollar ciertos hábitos y tomar ciertas herramientas de lo que es un evangelista. Ok, veamos el siguiente punto. Lo primero es de que lo que voy a comentar y lo que el autor dice es de que no veamos que esto es una fórmula mágica para compartir el evangelio. No es que lo que vayamos a ver a continuación es como que el detonante para decir, ahora sí, esto es el éxito que voy a tener en mi evangelismo. No es una fórmula mágica. Y el autor lo divide con hábitos o herramientas en lo privado y hábitos o herramientas en lo público. Algo que vas a hacer tú de manera privada y algo que vas a hacer tú de manera pública en la tarea de evangelista. Vamos a ver en primer lugar en lo privado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en lo privado? Lo primero es ora y después ora y luego ora y termina orando por las personas. Hermanos, la oración es lo que Dios decidió dejarnos a nosotros como parte de nuestra comunicación con Dios. Jesús vemos que está orando por las personas. Jesús incluso en nuestras oraciones fue, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y Dios contestó su oración y perdonó a personas. Oren, hermanos. Oren por momentos apropiados para poder compartir el evangelio. Oren para que Dios les dé valentía para poder compartir el evangelio. Oren para que Dios pueda usar las herramientas y los medios para que ustedes puedan ser proclamadores fieles del evangelio. Llénense de oración en lo privado delante de Dios, donde nadie te ve. Oren para que Dios sea grande y las personas sean pequeñas y reconozcan a ese Dios grande. Ahora, esto también incluye que no necesariamente lo tienes que hacer de manera solitaria. Tienes una iglesia, tenemos un grupo pequeño. Por ejemplo, piensa en tu mente, los que tienen un trabajo, en una persona o en una escuela a las que tú quisieras compartirles el evangelio. Piensa, Juan, Pancho, Petra, no sé, Romina. Piensa en esa persona. Ahora, ora por ella, pero también dile al grupo pequeño de la iglesia, ¿saben qué? Yo quiero evangelizar a tal persona, ayúdenme a orarla, porque esa persona es muy dura y todo eso, pero sé que Dios tiene el poder, ayúdenme a orar por esta persona, por personas específicas. Así que en lo privado, oremos por las personas. Yo tengo a Valenzuela que es el psicólogo, ¿no? Desde lo conocí, pues se abrió el mercado de la pérdida de su hijo, y he estado trabajando, porque a veces hasta media hora estoy aquí en un proceso. Y ya estaba a punto, porque me dijo, el otro día pasé el domingo y estuve a puntito de estar. Ya lo que iba a decir es que no, ya ahí le digo, y no te animas, ¿no? Pero uno ve, porque a veces hasta le salen las lágrimas, o sea, que siente, y no soy yo, porque como dice, o sea, ya uno se da cuenta que hay un llamado para las personas de parte de Dios, porque bueno, para mí yo pienso, pues, ¿qué le puede pasar a un ser humano que muera tu hijito de 15 años de 18? Es una tragedia. Sí, claro. Y sin embargo, no ha logrado su voluntad al 100. Y me ha dicho que ya Ya casi, ¿no? que ya casi, porque dice, ya oro, estoy con mi otro hijo empezando a leer la Biblia y cositas, ¿no? Y pues ahí va, tengo otras 2-3 personas que ahí voy abonando, y pues también yo los apoyo mucho cuando tengo esa posibilidad, les doy sus permisos con sus hijitos, ellos saben que, pues eso ha ayudado, pues un poquito, en mi caso, ojalá, ha ayudado mucho, porque también hay el testimonio que me ha costado mucho, al principio sí lo comento porque eso es para glorificar a Dios, tuve los problemas que le comenté muy graves. Al final el Señor, con su misericordia, ordenó las cosas a tal grado, eran rebeldes, eran gente a tal grado, que yo he llegado a una hora donde ellos no saben y están todos en su vida trabajando, muy involucrados en esto. Y cuando puedo les pongo documentales para sensibilizarlos, no es normal. Ahora, yo quiero el Señor, ya siento que les puedo hablar, ya directamente en oportunidades, o sea, sí pido a Dios mucha dirección, también me ha ayudado que ellas
en los que oro más y he calmado pleitos. ¿No? Entonces, como a ver, esto es así, así, y yo vine a la sabiduría para que entonces eso va armonizando y se nota la diferencia. A mí me llama la atención, porque de verdad yo estoy sorprendida, porque llego y se ve clarito de la mitad para allá, todos en el celular, todos allá al lado, todos, y de la mitad para acá, o sea, más o menos de la mitad, con quienes he venido trabajando sobre esto, el Señor ha acomodado un ambiente diferente. Pero ha sido el respaldo del Espíritu Santo. Entonces ya ellos saben mi creencia, saben que tienen la invitación. ¿No? Una chica de Sevilla también que se había seleccionada, le dije, acá está, o sea, ya te dije, y esto sí es, entonces sí aprovecho los espacios para sí. Ahora, se da por el tema de los temas que trabajamos y se da porque pues yo me dejo el tiempo, entonces me permite, aparte ellos se abren con algún problema. Ese ha sido mi método. Ok, qué bueno. Hacer en tu trabajo, relacionarte, porque eso te decía, no por tu persona, es que uno, a mí me decían mis compañeras, sí, pero ¿por qué tú le así? A mí si no me hablan, yo volteo a ver, ¿por qué tú tienes que ir por los salones saludando? ¿Qué ganas? O sea, yo sabía que ganaba, o sea, yo llegaba una nueva y iba al salón, hola, buenos días, soy fulanita de tal, me pongo a sus órdenes, si te puedo servir en algo, o sea, cuando tú eres nuevo, tienes temor, pues llega alguien y te infunde confianza, algo de amistad para relacionar, ya cuando tienen una situación, van y te platican. Okay. Eso es lo que vamos a ver. Es lo que vamos a ver después en lo público, algo de lo que dijo la hermana. Pero uno de los principios en lo privado es el orar, hermanos. Oren, involucren al grupo pequeño, a personas específicas, y oren y pídenle, ayúdenme a orar por tal persona porque quiero compartir el evangelio. Necesita arrepentirse y ser salvo, así como yo. Otra cosa, ¿quería comentar algo, hermana? ¿No? Otra cosa que hacemos en lo privado es conoce el evangelio. Y precisamente por eso les traje Practícalo en tu mente. Memorízalo, ilústralo, dibújalo. Haz lo que sea para que tú en tu mente esté clara y fresca la idea de lo que es el evangelio, de lo que pasó contigo. Por ejemplo, en una ocasión fui con mi esposa, cuando estábamos recién casados, teníamos una mesa, no sé si ya les platiqué, y le faltaba un cristal, un vidrio. Entonces lo fuimos a que pusieran ese cristal, ese vidrio de centro de esa mesa de centro, se llama mesa de centro, ¿no? Y nosotros según lo medimos con una cinta métrica, ajá, les conté, y entonces lo llevamos allá, lo habían cortado y toda la cosa, y lo trajimos para acá y no encajaba. Lo tuvimos que llevar otra vez y el señor sacó su metro correcto y dijo, es que ¿con qué lo midieron? Con una cinta métrica de coser. No, es que eso no sirve, eso no es la medida correcta. Necesitas tener esta que es la correcta, ¿no? Y yo le decía a mi esposa, fíjate que en cierta forma esto ilustra lo que es el evangelio. Nosotros pensamos que estamos bien, pero es a la luz de la Biblia que nos damos cuenta que nuestra realidad es de que no encajamos y nunca vamos a encajar en el cielo. A pesar de que nosotros pensemos que sí. Y necesitamos que Dios venga y corte lo que está mal y Él nos encaje. O la gente Ajá. que reconoce que hay un Dios, ¿no? Que es un ateo práctico que pues da gracias a Dios por todo, todo es primeramente Dios, todo es esto, todo es Dios, o sea, en tu boca está Dios, pero vive como si no, entonces es como, hay gente que se rehúsa a escucharte el evangelio porque no, es que pues yo creo Yo en sé, Dios, yo entonces, sé, yo esto, mira, yo ajá, y como que, ay, a veces a mí me da coraje, la verdad cuando escucho a alguien decir gracias a Dios y sé su vida, es como que digo, ¿cómo te atreves? O sea, ¿qué estás pensando? en realidad eso termina siendo una blasfemia. Sí, o sea, quizá es muy tonto, pero o sea, cuando conozco a la persona, porque cuando no puedo dar testimonio, ¿no? Pero que se sientan a la mesa y no, ay, sí, gracias a Dios, y sí, digo, o sea, es como que me evito como de, ¿en qué Dios crees? O sea, ¿a qué Dios le estás dando gracias? O si le das gracias a Dios, me pregunta cuando hacen eso, digo, pues es como, ¿por qué le das gracias a Dios y vives como si no existiera?
como que ese es el punto, ¿no? Ok, entonces lo que decía ella, pensamos que creemos y en realidad no creemos. Pensamos que estamos encajando en el cielo y en realidad no creemos. Y esa cosa que me pasó a mí, yo la llevé al Evangelio y dije, ¿cómo esto ilustra el Evangelio, no? Toda la Biblia está para eso, para poder ilustrar el Evangelio del Antiguo Testamento, ilustrar acerca de Cristo, que es el Logos de Dios. Entonces, hermano, lo que el hermano Ofe que decía, es que no tengo los estudios suficientes del Evangelio. Bueno, hermana, algo que tiene que hacer, al igual que todos nosotros, es repasar constantemente lo que es el Evangelio, tenerlo fresco en nuestras mentes, para que en el momento correcto podamos simplemente hablar lo que nosotros ya hemos meditado. Otra cosa para que hacemos en lo privado es evaluarnos de formas adecuadas. Nosotros debemos de medir nuestros esfuerzos evangelísticos de presentar fielmente el Evangelio y no por sus reacciones. O sea, se trata de ser fieles comunicadores, embajadores del Evangelio, no esperando en principio el resultado. No, tú tienes que evaluarte a ti mismo a solas y decir, a ver, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Un resultado? Claro que estoy buscando un resultado, pero fui fiel a lo que yo dije el Evangelio, pero es que nada más estuve hablando acerca del amor de Dios. Bueno, eso es parte del Evangelio, pero no les enseñé acerca de la realidad de su pecado. Señor, perdóname porque no estoy haciendo bien mi labor como evangelista. Es que tu conciencia te lo muestra porque en muchas ocasiones uno a veces habla una parte y te falta otra. Y cuando llegan es por eso que tenemos que conocer y tener fresco qué es el Evangelio. Para poder... Una vez que mi mamá agarró mucho, el año pasado, ¿no? Y la primera pregunta que le hizo fue, ¿a poco a ti te gustaría que tu hijo te saliera homosexual? Y yo, o sea, estábamos hablando bajo el tema de Dios y todo eso, ¿no? Y le dije, no manches, o sea, fue como, yo creo que con esa pregunta... Pero es que somos compañeros. Ajá, lo conoce y todo, ¿no? Pero incluso creo que ella ni siquiera había reflexionado que ese no era el punto, ¿no? O sea, cuando tú le presentas a alguien el Evangelio, no es remarcar un pecado específico o es hablarle de es que yo te he visto chelear, ¿no? Y pues es malo, y pues no dices, sino es decirle, o sea, tú pecador que mientes, entras en el mismo cajón de un pecador pedófilo para Dios, o sea, no hay distinción y le digo, mano, o sea, y más aquí en Jalapa, que el argumento que tiene, pues si es su decisión, yo la voy a respetar. Sí, claro. Y fue así como de, pues ya me quedé sin argumentos, porque ya no supe más que decirle, ¿no? Sí. Y así le contestó, le dijo, pues eso, si es su decisión yo la voy a respetar. Y ya yo le tuve que decir, no, o sea, eso es una de todas las cosas que uno puede hacer. Sí, o sea. Exacto. Entonces, sí, bueno, ya le agarramos el hilo, ¿no? Pero es que era una eso lo vamos a ver. Esto estamos hablando, por ejemplo, ahorita en lo privado. ¿Qué es lo que hacemos antes de estar en lo público? Estamos tratando de evaluarnos y estamos haciéndolo de forma correcta. Otra cosa que el autor decía es de que en esta evaluación de manera privada podamos darnos cuenta si la persona reaccionó de manera enojada, preguntarnos, ¿se enojó y tuvo razón en lo que se enojó? Quizás el problema no fue el Evangelio, sino fue la manera en cómo presenté el Evangelio. Porque quizás lo hice con una forma déspota, como una forma de una justicia mayor. Yo soy más santo que tú y tú necesitas arrepentirte. O sea, posiblemente el problema no es el Evangelio, sino yo mismo. Entonces, este tiempo en lo privado sirve mucho para identificar si estamos presentando el Evangelio correctamente y en el sentir correcto y con el mensaje correcto. Ajá. Otra cosa más que debemos hacer en lo privado es que el Evangelio, en nuestra tarea de evangelizar, es que debemos de cultivar la humildad. Cuando estés en lo privado orando a Dios, debes estar consciente de que habrá desprecios, habrá burlas, quizás tengas la tentación de cuidar tu reputación o lo que se dice, mi apellido, hacer valer mi apellido, ¿no?
Yo soy un González y nadie me trata así, y tú tienes que escucharme, y tenemos que tener una conversación agradable y buena. Tú no puedes tratarme de esta manera. No, el evangelismo, la tarea del evangelista en lo privado debe ser cultivada en humildad. A veces hasta bueno, a mí a veces hasta me corrieron del esposo de la señora, por decir, nos corrió, lárguense, yo estoy durmiendo, nada, vienen a estorbar. Otro señor igual me dijo, no, pues les voy a matar. Y entonces yo le dije, bueno, pues si Dios te lo permite, adelante, pero quiero decirte que aunque yo me muera, esta palabra va a seguir hablando, porque esta palabra tiene vida. O sea, yo le respondí así. Precisamente eso. En lo privado cultivemos que esto requerirá humildad y tenemos que tener esa misma actitud. Así que no nos hagamos de una reputación, no hagamos de nuestra reputación un ídolo. Si no estemos conscientes de que nos van a pisotear, Jesús lo pone en los términos más fuertes. Van a ser despreciados porque a mí me despreciaron, van a ser humillados porque a mí me humillaron. Entonces, esto debemos hacerlo en lo privado. Orar, conocer el Evangelio, tenerlo fresco, hacer dibujos, lo que sea, para poder tener fresca la idea de lo que es el Evangelio, las malas noticias, las buenas noticias, evaluar nuestra forma de evangelismo y cultivar la humildad. Ahora, pasaríamos en lo público, pero son las 9:13 y todavía faltan algunos puntos. Lo detenemos aquí, ya para el próximo lo vemos. ¿Sí? Ok, lo digo por ti. La siguiente parte es ya lo que tenemos que hacer en público. Exactamente. Las dos son importantes, porque Jesús dice, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que está en secreto te recompensará en público, ¿no? Entonces vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das, por tu palabra, Señor, porque tu palabra todo el tiempo nos recuerda lo que nosotros tenemos que saber, creer, sentir y vivir, Dios. Y hoy lo que nos hablaste a nuestras vidas, Señor, es acerca del evangelismo, Dios. Ciertamente todos los que estamos aquí te hemos fallado en este sentido, Dios. Y necesitamos arrepentirnos, Señor, y renovar nuestras fuerzas en todo lo que platicamos hoy para poder ser fieles embajadores, como tú dijiste que ya somos, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, aquellas personas que ruegan a las personas a que vengan a Cristo Jesús. Y tú procedas en salvación, Dios. Ayúdanos, Dios. Ciertamente no es una tarea fácil, pero no se trata de la conversión. Nosotros no hacemos la conversión, sino tú, Señor, y confiamos en que tu Espíritu Santo usará quizás nuestras torpes palabras, Señor, o nuestras simples palabras. El Evangelio tan sencillo para entenderse, Señor, que hasta un niño puede entenderle, Señor. Y este Evangelio es poderoso para salvar al más terrible pecador, Dios. Ayúdanos a ser fieles embajadores el día de mañana, de pasado mañana, todos los días, Señor, a proclamar tu Evangelio, Dios. Gracias te damos porque este Evangelio algún día fue predicado en nuestros oídos, Dios, y pudimos escuchar esa buena noticia hacia un pecador como nosotros, Dios. Gracias te damos por todo lo que tú harás. En tu nombre, para tu gloria, oramos todo esto, Señor, y ahora llévanos a nuestros destinos, y en todo esto tú sé glorificado, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.